con Catalina Edwards y Benjamín Cantín. Bien, Cata, lo adelantamos al inicio del programa. Íbamos a hablar de educación dentro de los temas a abordar aquí en el programa. El debut de la prueba de acceso a la educación superior, la PAES, dejó cifras más bien positivas, según el Ministerio de Educación. De hecho, las 151.522 vacantes ofertadas representaron un aumento del 3% respecto al 2022, cifra que, desglosada por género, da cuenta también de las brechas en esta materia en la educación superior. Y bueno, para hablar de esto, ya estamos en contacto, ya estamos al teléfono con Valentina Gran, directora ejecutiva de la Fundación Por una Carrera. Valentina, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Infinita. Hola, Valentina. Hola, Catalina. Hola, Benjamín. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, muchas gracias, Valentina. Oye, un gran tema para desglosar aquí en el programa. Preguntarte de partida, ¿en qué área se detecta la mayor brecha de género, según lo que han detectado ustedes? Bueno, nosotros como fundación, respecto a la matrícula, la mayor brecha de género leímos por un lado, en la área de salud y educación en las mujeres, donde más o menos fue un 26,94% en salud y en educación también. Y respecto a los hombres, la brecha fue en tecnología, donde la mayoría de los hombres se matriculó en esa carrera y más o menos el porcentaje fue de un 49,37%. Perfecto. Oye, y a juicio de ustedes, ¿cuál es el problema que acarrea principalmente que exista este tipo de brecha de género en determinadas áreas? A ver, existen dos grandes problemas. Por un lado, el tema de las tomas de decisión en temas tecnológicos y de ciencias que dependan solamente de los hombres, no permite, ¿cierto?, que las mujeres puedan tomar decisiones respecto a ese tema, lo que cual genera más brechas. Y otro tema no menor tiene que ver con el aspecto económico. Nosotros hace un tiempo atrás sacamos un estudio con Comunidad Mujer donde hablábamos del efecto económico en el sesgo de género en la elección de carrera, donde las mujeres tendían a elegir carreras más feminizadas y dichas carreras tienen menores ingresos versus los hombres, ¿cierto?, que estudian carreras más masculinizadas, que significa que son carreras que estudian más hombres, claro, donde los ingresos son mayores. Y el porcentaje de diferencia más o menos será de un 13% el primer año de ingreso respecto a los ingresos que podrían tener en el futuro. Valentina Gran, directora ejecutiva de Fundación Por una Carrera, te quería preguntar por el ejemplo que significan los profesores, y en este caso en particular en el tema de las mujeres, las profesoras, la presencia de académicas hoy día haciendo clases, ¿es también una fuente de inspiración para las mujeres a la hora de decidir qué estudiar? Sí, totalmente. Y también hay muchos estudios, por ejemplo, hace poco el CIAE también sacó un estudio de la Universidad de Chile, donde en general los profesores o profesoras de matemáticas interactuaban mucho más con los hombres que con las mujeres. Entonces, por un lado tenemos una brecha ahí, y lo otro, como dices tú, también depende mucho de los referentes que los profesores usen cuando hablan, ¿cierto?, de científicos o de científica. Entonces hay un tema también de las carreras de STEM, que no es menor. Entonces, como las clases que uno puede hacer como docente, el referente que nosotros estamos hablando marca una gran diferencia. Absolutamente. Súper importante ese tema. Y ahí hay harto que avanzar, efectivamente, ¿no? Porque si hoy día, sobre todo en el tema de las STEM, que son las carreras de ingeniería, matemática, tecnología, etcétera, hay pocas profesoras, a pesar de que tenemos tremendas referentes en materia académica, ¿no? Pero de repente falta más presencia femenina. Eso, por supuesto, que ayuda e incentiva mucho más. Hay que potenciar más esto también desde el sector público, ¿crees tú, Valentina? Campañas, medidas, facilidad para acceder, en fin. Efectivamente, o sea, tiene que haber mayor publicidad, ¿cierto?, sobre este tema, y también las universidades tienen que dar cupos especiales. Actualmente igual la Universidad Católica y la Universidad de Chile tienen accesos especiales para que más mujeres estudien carreras de STEM, pero esto tiene que ser una política pública de la universidad, de las instituciones. Hay muchas fundaciones también que trabajan estos temas como Comunidad Mujer, ¿cierto?, Comunidades Valientes. Nosotros como fundación estamos constantemente promoviendo esto, de intentar de que entiendan que hay un sesgo de género al momento de elegir una carrera. Y para eso necesitamos promover, ¿cierto?, que más mujeres estudien carreras STEM, pero para eso también necesitamos más referentes, como por ejemplo Barbarita Lara, ¿cierto?, que hizo este tema de los teléfonos inteligentes, y eso te genera un cambio, promueve que más mujeres puedan estudiar carreras de dichas áreas. Hablamos con Valentina Gran, ella es directora ejecutiva de la Fundación Por una Carrera, está ahora aquí en el CAI de nuevo. Volviendo a los orígenes de esta problemática, Valentina, ¿dónde surge el problema y cuánto tiene que ver también la educación básica y también la educación media en esta brecha que existe?
A ver, este problema tiene que ver con un tema cultural. Muchos estudios hablan desde la cultura que nosotros tenemos, los roles de género que existen. Pensemos, por ejemplo, cuando jugamos. En general, ¿cierto? Las mujeres juegan a las Barbie, a las muñecas, y los hombres juegan a los Legos. Desde ahí estamos generando una diferencia y estamos promoviendo, ¿cierto?, que las mujeres se dediquen más a labores de cuidado. Y eso significa que promuevan, ¿cierto?, más carreras de la vocación social, que significa poder ayudar a otros. Y no tienen nada de malo de eso, pero el problema que existe, que en general las mujeres, ¿cierto?, tienden a estudiar carreras que tienen que ver con la vocación social, que son del área del cuidado, ¿cierto?, de la salud, pero como hablábamos anteriormente, tienen menor remuneración. Entonces, ¿cuál es el tema? Intentar de promover, ¿cierto?, que estudian si quieren carreras con vocación social, pero a través de la ingeniería, a través de la tecnología, yo también puedo hacer un gran cambio. Entonces, primero tiene que ver con un tema cultural, con el discurso que estamos viendo, ¿cierto? Y también lo que hablábamos recientemente, los referentes que existen. Por ejemplo, en la educación básica, lo que ustedes me preguntaban recién también, a veces pasa que cuando damos ejemplos, hablamos ejemplos de científicos, de Albert Einstein, ¿cierto? Pero quizás dejamos de lado otras mujeres científicas que también han hecho grandes descubrimientos y no se habla de ellas, no se visibiliza. Entonces tiene que ver mucho con la comunidad escolar, con los discursos que hacemos, con las, por ejemplo, con las planificaciones que hacemos, promover, ¿cierto?, que se conozcan más esta área para que más mujeres puedan estudiar carreras sociales. Interesante, súper buen tema, ¿no? Porque, por Dios, que es importante la visión femenina, sobre todo en estas carreras STEM, como tú bien señalabas, Valentina, y en la alta dirección. Yo creo que finalmente desde aquí se construyen precisamente esos roles que hoy día tanta falta hacen, ¿no? Efectivamente, o sea, desde la infancia, desde los roles que nosotros tenemos, desde la escuela, eso genera diferencias. Si ven, por ejemplo, no sé, los resultados del CINSE, también llama la atención que a las mujeres nuevamente, ¿cierto?, el año 2019 les fue peor en la prueba de matemática, un 5 puntos porcentuales, versus los hombres, por ejemplo, y a las mujeres en general nos va mejor el lenguaje, pero eso, hay algo detrás de eso, y lo importante es hacer consciente lo inconsciente. Nosotros siempre hablamos de eso, es decir, entender por qué a las mujeres les va mejor el lenguaje en matemáticas y por qué a los hombres les va mejor en una matemáticas. Pregunta ahí, no es que evidentemente no se trata de un tema de habilidades. Exacto, no es habilidades, tiene que ver con la cultura, y es cuando volvemos al inicio, con los juegos que hacemos, con el discurso que decimos. Entonces, las habilidades son las mismas, se han hecho muchos estudios que tanto hombres como mujeres tienen las mismas habilidades. El problema es que pasa algo, ¿cierto?, desde cuarto básico, octavo básico y después en media, y empieza a haber un cambio. Y ahí va cuando hablamos con la cultura de cómo los profesores, las profesoras, ¿cierto?, inconscientemente, insistimos en ese tema, permean, ¿cierto?, que las mujeres tienden a elegir carreras más de la salud, ¿cierto?, la educación, y incentivan que los hombres estudien carreras más de la ingeniería y la tecnología, y eso también tiene que ver con la educación, con los medios comunicacionales y también con los padres, ¿cierto? Acá también los padres cumplen un rol muy importante. Bien, perfecto. Muchas gracias, Valentina. Gracias, Valentina. Muchas gracias a ustedes. Buena que tarde. estén bien. Que te vaya muy Hasta bien. luego. Súper buen tema, muy oportuno además para conversar en este De momento. todas maneras. 12:56.